Cuando una respetada jueza latina es acusada de conducir un coche robado, una rutinaria parada de tráfico se convierte en una confrontación de alto riesgo, poniendo al descubierto prejuicios ocultos y desencadenando un movimiento por la reforma de la justicia. La jueza Elena Ramírez conducía tranquilamente por la Avenida Constitución después de un largo día en los tribunales. Vestía un traje formal, gris oscuro, y llevaba el cabello recogido en un moño profesional. Su Mercedes-Benz negro, comprado hace apenas 3 meses, avanzaba suavemente mientras ella hablaba por teléfono con su asistente mediante el sistema de manos libres. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Sí, asegúrate de que los expedientes estén listos para mañana. El caso Martínez es complicado y necesito revisar todos los detalles antes de la audiencia, dijo Elena con voz firme pero cansada. Habían sido semanas intensas en el juzgado, y este caso en particular requería toda su atención. De repente, las luces azules y rojas de una patrulla policial iluminaron su espejo retrovisor. Elena suspiró, confundida. Estaba segura de haber respetado todos los límites de velocidad. Con calma activó la direccional y se detuvo al borde de la calle, en una zona bien iluminada. Bajó la ventanilla y esperó, con las manos visibles sobre el volante, como sabía que era el procedimiento adecuado. Rosa, te llamaré después. La policía me ha detenido, dijo antes de colgar. El oficial Miguel Torres se acercó al vehículo con paso firme. Era un hombre de unos 40 años, corpulento, con una expresión seria en el rostro. No llevaba encendida su cámara corporal, algo que Elena notó inmediatamente. Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema?, preguntó Elena con tono respetuoso. El oficial Torres la miró fijamente, estudiándola con evidente sospecha. Licencia, registro y seguro, por favor. Elena asintió y alcanzó lentamente su bolso. Por supuesto, oficial. Mientras buscaba los documentos, el oficial Torres iluminó el interior del vehículo con su linterna, deteniéndose en cada detalle, como si buscara algo específico. ¿Sabe por qué la he detenido?, preguntó con un tono que oscilaba entre la autoridad y la hostilidad. No, oficial. No creo haber cometido ninguna infracción, respondió Elena mientras le entregaba sus documentos. El oficial examinó los papeles y luego volvió a mirarla con escepticismo. Este vehículo ha sido reportado como robado. Voy a pedirle que salga del auto lentamente con las manos donde pueda verlas. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Robado? Debe haber un error, oficial. Compré este auto hace 3 meses en el concesionario Mercedes-Benz de Avenida Libertad. Tengo todos los papeles en regla. El oficial Torres negó con la cabeza, su mano ya cerca de su arma. Señora, salga del vehículo ahora mismo. Oficial, con todo respeto, soy la jueza Elena Ramírez del Tribunal Superior. Hay un malentendido, evidente. Si me permite explicar, no me importa quién dice ser, interrumpió el oficial Torres, ahora con voz más elevada. El sistema muestra que este vehículo fue robado la semana pasada. Salga ahora o tendré que sacarla yo mismo. Elena, conocedora de la ley pero también consciente de los peligros de la situación, decidió cumplir con la orden. Lentamente abrió la puerta y salió del vehículo, manteniendo las manos visibles en todo momento. Oficial Torres, por favor verifique nuevamente el número de placa. Debe haber una confusión. Este auto me pertenece legalmente. El oficial Torres ordenó a Elena que se colocara contra el vehículo mientras llamaba por radio para confirmar la información. La situación había atraído la atención de algunos transeúntes que comenzaban a detenerse para observar la escena. Elena se sentía humillada pero mantuvo la compostura, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría empeorar las cosas. Central, confirme el estatus del vehículo Mercedes-Benz negro, placa AFG 409, dijo el oficial por radio, mientras mantenía la mirada fija en Elena. Tras unos momentos de estática, una voz femenina respondió. Torres, ese vehículo no aparece en la lista de robados. Repite el número de placa.
El oficial repitió la información, esta vez con menos seguridad en su voz. Elena aprovechó ese momento para hablar. Oficial, entiendo que está haciendo su trabajo, pero insisto en que ha habido un error. Si consulta correctamente, verá que soy la propietaria legítima del vehículo. Además, como funcionaria judicial, conozco bien los procedimientos y las consecuencias de conducir un vehículo robado. La radio volvió a sonar. Torres confirmado. El vehículo no está reportado como robado. El sistema muestra que está registrado a nombre de Elena Ramírez desde hace 3 meses. La expresión del oficial Torres cambió sutilmente, pero no, cedió en su postura. Puede haber un retraso en la actualización del sistema. Voy a tener que revisar el interior del vehículo. Oficial, respondió Elena con firmeza. Sin una orden judicial o causa probable, no tiene autorización para registrar mi vehículo. Como jueza, conozco perfectamente mis derechos y los límites de su autoridad. Le pido respetuosamente que me devuelva mis documentos. Un segundo vehículo policial se detuvo en la escena. De él bajó la sargento Diana López, una oficial veterana, que Elena reconoció de varios casos en su tribunal. ¿Qué sucede aquí, Torres?, preguntó la sargento López, acercándose a la escena con paso decidido. Este vehículo fue reportado como robado. Estoy verificando, comenzó a explicar Torres. Sargento López, interrumpió Elena con alivio. Hay un malentendido. El oficial Torres insiste en que mi auto fue reportado como robado, pero acaban de confirmar por radio que no es así. La sargento López observó la situación y reconoció inmediatamente a Elena. «Jueza Ramírez, ¿está todo bien?» La sargento López tomó el control de la situación, revisando personalmente la información en el sistema de la patrulla. Después de unos minutos, se dirigió al oficial Torres con expresión seria. «Torres, el vehículo está limpio. Pertenece legalmente a la jueza Ramírez desde hace 3 meses. No hay ningún reporte de robo». El oficial Torres parecía confundido y ligeramente avergonzado. El sistema que consulté anteriormente indicaba otra cosa. «Muéstrame ese registro», exigió la sargento López. Tras revisar la tableta de Torres, sacudió la cabeza. «Estabas consultando con el número equivocado. Confundiste un 9 por un 6 en la placa». La sargento López se dirigió a Elena con tono respetuoso. «Jueza Ramírez, le ofrezco una sincera disculpa por este malentendido. Le aseguro que hablaré con el oficial Torres sobre los procedimientos adecuados de verificación». Elena, aunque todavía tensa por la experiencia, asintió. «Aprecio su intervención, sargento López. Entiendo que los errores ocurren, pero espero que esta experiencia sirva como recordatorio de la importancia de verificar adecuadamente la información antes de hacer acusaciones graves». Días después del incidente, Elena Ramírez estaba sentada en su despacho revisando documentos cuando recibió la visita del comisionado de policía, Javier Mendoza. «Jueza Ramírez, en nombre del Departamento de Policía, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas por lo ocurrido la semana pasada. Hemos iniciado una investigación interna sobre la conducta del oficial Torres». Elena dejó los papeles sobre su escritorio y miró directamente al comisionado. «Agradezco que tome este asunto con seriedad, comisionado Mendoza. Mi preocupación va más allá de mi experiencia personal. Me pregunto cuántas personas sin mi conocimiento de la ley o mi posición han pasado por situaciones similares sin el mismo desenlace favorable. Es una preocupación válida», admitió el comisionado. «Por eso, además de las medidas disciplinarias correspondientes, estamos implementando un programa de capacitación adicional sobre verificación de información y sesgo implícito para todos nuestros oficiales». Elena asintió pensativamente. «Es un buen comienzo, comisionado, pero me gustaría proponer algo más. Estoy dispuesta a participar en algunas de esas sesiones de capacitación para compartir mi perspectiva tanto como jueza como ciudadana latina. Creo que podría ser valioso para sus oficiales escuchar directamente cómo se siente estar del otro lado de una acusación injusta». Un mes después,
Elena se encontraba frente a un grupo de oficiales de policía en la sala de capacitación del Vino de Center Departamento. Entre los asistentes estaba el oficial Torres, quien evitaba su mirada. «No estoy aquí para señalar culpables», comenzó Elena, «sino para construir puentes de entendimiento. Todos queremos lo mismo, una comunidad segura donde la ley se aplique de manera justa y equitativa». Durante la siguiente hora, Elena compartió no solo su experiencia del incidente, sino también casos que había presidido donde los errores de procedimiento habían comprometido investigaciones legítimas. Cuando hacemos suposiciones basadas en apariencias o cuando nos negamos a corregir errores por orgullo, todos perdemos, explicó. El sistema judicial y policial solo funciona cuando existe confianza mutua. Al finalizar la sesión, el oficial Torres se acercó a ella. Después de un momento de incómodo silencio, habló. «Jueza Ramírez, quiero ofrecerle una disculpa personal. Cometí un error. Y luego, en lugar de reconocerlo, lo empeoré. No habrá excusas de mi parte». Elena lo miró a los ojos y vio sinceridad. «Oficial Torres, aceptar nuestros errores es el primer paso para crecer. Lo importante ahora es aprender de esta experiencia». 6 meses después del incidente que sacudió tanto su vida personal como profesional, la jueza Elena Ramírez se encontraba presidiendo una histórica conferencia sobre reformas al sistema de justicia en el Centro de Convenciones Municipal. El amplio auditorio estaba repleto. Oficiales de policía de todos los rangos, jueces de diversos tribunales, fiscales, defensores públicos, activistas comunitarios y representantes de organizaciones de derechos civiles. Una mezcla poco común de profesionales que raramente compartían el mismo espacio con un propósito constructivo. El aire en la sala vibraba con una energía de cambio y posibilidad. Elena ajustó el micrófono mientras observaba el mar de rostros expectantes. Muchos de ellos habían oído hablar del incidente, pero pocos conocían los detalles completos o entendían realmente la profundidad del impacto que había tenido. En la primera fila, distinguió al comisionado de policía Mendoza, a la ahora teniente López y, sorprendentemente, al oficial Torres, quien había pasado de ser el antagonista de su historia a un inesperado aliado en la causa de la reforma. «Hace exactamente 6 meses fui detenida y acusada de conducir un vehículo robado», comenzó Elena, su voz resonando clara por los altavoces del auditorio. Lo que podría haberse quedado como un incidente aislado, una anécdota incómoda, en mi vida, se ha convertido en el catalizador para el programa de reforma integral que hoy presentamos ante ustedes. La luz suave de la mañana se filtraba por los ventanales del auditorio, creando un ambiente casi solemne. Elena continuó explicando cómo el Departamento de Policía y el sistema judicial habían colaborado para desarrollar un programa pionero titulado Justicia Transparente, una iniciativa multifacética diseñada para abordar las grietas sistémicas que permitían que incidentes como el suyo ocurrieran con alarmante frecuencia. El programa Justicia Transparente no nace del resentimiento sino de la esperanza, explicó Elena mientras señalaba una proyección que mostraba los 5 pilares fundamentales del programa. Verificación mejorada de información, capacitación, contra el sesgo implícito, protocolos de desescalada, rendición de cuentas comunitaria y revisión de políticas de detención. Durante la siguiente hora, diversos panelistas presentaron datos estadísticos que revelaban patrones preocupantes. Personas latinas y afroamericanas eran detenidas con una frecuencia desproporcionada, bajo sospechas que posteriormente resultaban infundadas. Comunidades enteras vivían con miedo a interacciones rutinarias con las autoridades. La confianza en el sistema judicial había alcanzado mínimos históricos en ciertos vecindarios. Los números que ven en pantalla no son solo estadísticas frías, señaló Elena con firmeza. Son historias humanas, son familias afectadas, son traumas infligidos, son oportunidades perdidas y, sobre todo, son llamados a la acción que no podemos seguir ignorando. La teniente Diana López tomó entonces el micrófono.
Su uniforme impecable contrastaba con la emoción contenida en su voz. El caso que provocó esta iniciativa pudo haber terminado de manera muy diferente, comentó, mirando directamente a Elena. Si la persona detenida no hubiera sido la jueza Ramírez, una profesional que conoce sus derechos y tiene recursos para defenderse, es probable que las consecuencias hubieran sido mucho más graves y el error nunca se hubiera corregido adecuadamente. ¿Cuántos ciudadanos comunes han pasado por situaciones similares sin tener la posibilidad de defenderse? Un murmullo recorrió la sala, reconociendo la cruda verdad en esas palabras. Elena observó cómo varios oficiales de policía intercambiaban miradas incómodas, mientras que los activistas comunitarios asentían vigorosamente. Era precisamente ese tipo de conversaciones difíciles las que esperaba provocar con esta conferencia. El comisionado Mendoza presentó entonces los nuevos protocolos de verificación que se estaban implementando en todo el departamento. Hemos actualizado completamente nuestros sistemas de información, explicó, señalando diagramas técnicos en la pantalla. Cada oficial ahora cuenta con tabletas de última generación con verificación doble y acceso a bases de datos actualizadas en tiempo real. Pero la tecnología es solo una parte de la solución. El factor humano sigue siendo determinante. Fue entonces cuando el oficial Miguel Torres subió al escenario. El silencio en la sala se hizo más denso. Todos conocían su papel en el incidente original. Su presencia en el panel no había sido anunciada y generó un evidente desconcierto. Elena había insistido en su participación, a pesar de las objeciones de varios organizadores. Torres, visiblemente nervioso pero decidido, se paró frente al podio. Ya no era el oficial arrogante y seguro de sí mismo que había acusado a Elena aquella noche. Los últimos 6 meses habían marcado profundamente su rostro y transformado su perspectiva. Nunca pensé que estaría aquí hablando sobre esto, comenzó Torres, su voz ligeramente temblorosa. Como muchos de ustedes saben, fui el oficial que detuvo injustamente a la jueza Ramírez. Cometí errores básicos de procedimiento, pero, más allá de eso, dejé que mis sesgos inconscientes nublaran mi juicio profesional. Torres respiró profundamente antes de continuar. Llevo 15 años en la fuerza. Siempre me consideré un buen oficial, justo y profesional, pero esa noche, cuando vi a una mujer latina conduciendo un vehículo de lujo, parte de mi cerebro hizo conexiones que ni siquiera reconocí conscientemente. Asumí cosas. Busqué problemas donde no los había. Y cuando la evidencia contradijo mis suposiciones, me resistí a aceptar mi error. El auditorio permanecía en completo silencio. Las palabras de Torres resonaban con una honestidad desgarradora que parecía tocar un nervio en cada persona presente. Ahora formo parte del equipo de capacitación del departamento, continuó. Comparto mi experiencia con cada nueva promoción de oficiales y con veteranos como yo. Les digo lo que ahora sé con certeza, que como oficiales, debemos recordar que detrás de cada placa, de cada vehículo, hay una persona con derechos y dignidad. Nuestro trabajo es proteger y servir, no prejuzgar y castigar. Una proyección mostró entonces los resultados preliminares del programa piloto, implementado en 3 distritos. Las detenciones injustificadas habían disminuido en un 37%. Las quejas contra oficiales se habían reducido significativamente. Y, quizás lo más importante, las encuestas de confianza comunitaria mostraban una mejoría modesta pero constante. Elena regresó al centro del escenario mientras se presentaban testimonios en video de ciudadanos que habían participado en mesas redondas entre policías y comunidades históricamente marginadas. Rostros diversos compartían historias de desconfianza, transformada gradualmente en diálogo constructivo. Este es solo el comienzo, explicó Elena mientras las luces volvían a iluminar completamente el auditorio. El cambio sistémico no ocurre de la noche a la mañana. Requiere consistencia, compromiso y sobre todo valentía para enfrentar verdades incómodas sobre nuestras instituciones y sobre nosotros mismos. La segunda parte de la conferencia se dedicó a talleres prácticos. Los asistentes
Se dividieron en grupos mixtos, donde oficiales de policía trabajaban codo a codo con defensores comunitarios y representantes del sistema judicial para analizar casos de estudio y desarrollar soluciones colaborativas. Elena circulaba entre los grupos, observando con satisfacción cómo personas que normalmente se verían como adversarios estaban ahora involucradas en conversaciones productivas. En uno de los talleres, un veterano oficial de policía discutía apasionadamente con una joven activista. Lo que ustedes no entienden es la presión bajo la que trabajamos, argumentaba el oficial. Cada detención podría ser potencialmente peligrosa, no tenemos el lujo de dudar. Y lo que ustedes no entienden, respondió la activista, es el terror que sienten nuestros jóvenes cada vez que ven luces de patrulla en su espejo retrovisor, no por lo que han hecho, sino por lo que temen que les hagan. Elena observó cómo la teniente López mediaba hábilmente en la discusión, guiándola hacia un entendimiento mutuo. Era exactamente este tipo de confrontación honesta lo que el programa buscaba facilitar. Durante un receso, Elena se encontró cara a cara con el oficial Torres en un pasillo tranquilo. Por un momento ambos permanecieron en silencio, el peso de su historia compartida palpable entre ellos. Su testimonio fue muy valiente, dijo finalmente Elena. Torres negó con la cabeza. Valiente hubiera sido reconocer mi error esa noche. No, meses después cuando ya no tenía otra opción. La valentía también consiste en aprender de los errores y usar esa experiencia para crecer y ayudar a otros a no cometerlos, respondió Elena. No muchos estarían dispuestos a exponerse como lo ha hecho usted hoy. Cuando la conferencia se reanudó para la sesión final, un panel diverso presentó el plan de implementación a gran escala del programa Justicia Transparente. Representantes de 50 departamentos de policía de todo el país habían firmado compromisos para adoptar aspectos del programa. 3 estados estaban considerando legislación inspirada en las reformas propuestas. Fundaciones nacionales habían prometido fondos para investigación y seguimiento de resultados. Elena observaba con profunda satisfacción cómo un incidente desafortunado había catalizado un movimiento de cambio que ahora se extendía mucho más allá de su ciudad. Este programa no solo beneficia a nuestra comunidad latina, explicó mientras presentaba las conclusiones, sino a todos los ciudadanos. La justicia no puede existir donde prevalece el prejuicio o la negligencia. Cuando las instituciones fallan a algunos, en realidad nos fallan a todos. El comisionado Mendoza anunció entonces la creación de un comité permanente de supervisión ciudadana, con poder real, para revisar casos controvertidos y recomendar cambios en políticas y procedimientos. Este es un paso sin precedentes hacia la verdadera rendición de cuentas, explicó. Ya no podemos pedirnos cuentas solo a nosotros mismos y esperar que el público confíe en nuestras conclusiones. Elena notó cómo algunos oficiales de alto rango parecían incómodos con este anuncio. El cambio real siempre generaba resistencia, pero también vio muchos rostros que mostraban aceptación e incluso alivio. Muchos buenos oficiales habían estado pidiendo este tipo de reformas durante años. Al concluir la conferencia, Elena fue invitada a ofrecer unas palabras finales. El auditorio completo se puso de pie en una espontánea ovación que la tomó por sorpresa. Esperó pacientemente a que el aplauso disminuyera, emocionada pero consciente de que este momento no era sobre ella, sino sobre un movimiento mucho más grande. El camino hacia un sistema más justo es largo, y sin duda, encontraremos obstáculos, comenzó Elena cuando finalmente pudo hablar. Habrá resistencia, habrá retrocesos, habrá quienes digan que estamos pidiendo demasiado o moviéndonos demasiado rápido, pero también habrá victorias, grandes y pequeñas, vidas que serán tocadas positivamente, confianza que será restaurada, comunidades que comenzarán a sanar. Elena hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar la profundidad de lo que sentía. Lo que comenzó como una confrontación injusta en una calle oscura se ha transformado en una oportunidad para el cambio institucional genuino. Esto me demuestra que incluso nuestras experiencias más difíciles
pueden convertirse en semillas de transformación, cuando elegimos responder con dignidad y propósito, en lugar de amargura y venganza. Las pantallas del auditorio mostraban ahora imágenes de talleres comunitarios, sesiones de capacitación policial y reuniones de planificación. El trabajo real que había ocurrido durante los últimos 6 meses. Cuando enfrentamos la injusticia con dignidad y buscamos soluciones en lugar de venganza, continuó Elena, su voz resonando con convicción, transformamos no solo las instituciones, sino también los corazones y las mentes de quienes las conforman. Y ese quizás es el cambio más profundo y duradero que podemos esperar lograr. Mientras concluía su discurso, Elena visualizó mentalmente el largo camino que tenían por delante. Sabía que habría días en que el progreso parecería imposible, en que las viejas costumbres y los prejuicios arraigados amenazarían con deshacer todo lo logrado. Pero también sabía que algo fundamental había cambiado. Una conversación difícil había comenzado. Voces que antes habían sido silenciadas estaban siendo escuchadas, y personas de ambos lados de un sistema fracturado estaban encontrando terreno común en su deseo compartido de justicia verdadera. Mientras las luces del auditorio comenzaban a atenuarse y los asistentes se preparaban para regresar a sus respectivas comunidades, Elena sintió una mezcla de esperanza y determinación. El incidente que podría haber sido solo una nota al pie en la historia de injusticias sistémicas se había convertido en un punto de inflexión. Y aunque ella había sido la catalizadora, el movimiento ahora pertenecía a todos. A los oficiales dispuestos a examinar sus prácticas, a las comunidades valientes que exigían cambios, a los funcionarios judiciales comprometidos con la igualdad ante la ley. El verdadero cambio sistémico, reflexionó Elena mientras recogía sus notas, no consistía en grandes gestos dramáticos, sino en el trabajo constante y a menudo invisible de transformar culturas institucionales, una conversación, una política, una mentalidad a la vez. Y ese trabajo, apenas comenzado, continuaría mucho después de que los reflectores de esta conferencia se apagaran. La justicia, pensó Elena mientras salía del escenario, no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre juntos, día tras día, decisión tras decisión. Y por primera vez desde aquella noche de la detención, sintió que realmente estaban en el camino correcto.